hay unas válvulas en el intestino de reptiles que en menos de 6 años aparecen. Entonces es una estructura que no se veía y de repente ya aparece. ¿Ok? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Se acuerdan de este concepto? Evolución iterativa. ¿Qué les dice a ustedes algo iterativo? ¿Qué es algo iterativo? Ya, algo iterativo es algo que se repite varias veces. ¿Ya? Entonces la evolución iterativa son evoluciones que se van repitiendo en el tiempo, de forma aislada. Yo te pongo este ejemplo de dos lugones, que son como manatí más flaquitos, con cola de delfín, pero hay un rasgo de una articulación específica del rostro, ¿ya? Que a los millones de años de evolución aparece y después desaparece. ¿A qué me refiero? Aparece una especie de dugón en el tiempo y tiene esta característica, pero esa especie se extingue en millones de años. Después aparece otra especie nueva y el rasgo vuelve a aparecer, se extingue. Y pasan millones de años y vuelve a aparecer el rasgo. ¿Ya? Esa es una evolución iterativa. Un rasgo que aparece y desaparece en el tiempo. ¿Ok? Lo que les comenté de las lagartijas se ve harto en las lagartijas del grupo Anolis, que aquí pueden ver en color amarillo, ¿ya? Que es el origen de esas lagartijas, y algunas se fueron a islas, ¿ya? Estas islas probablemente son continentales, con terremotos se separaron o se levantaron, ¿ya? Y en esas islas cambió la oferta trófica, porque las lagartijas comen más insectos. Entonces los que comen insectos tienen cierto sistema digestivo. Pero, no sé, cambió la oferta trófica y había más vegetación en ese sitio y la obligó a comer vegetación. Y eso generó ese rasgo de la válvula secal que les comentaba, aparece. Y ese rasgo se ha visto que aparece y desaparece en los tiempos evolutivos. En muy poco tiempo aparece y después desaparece. Aparece y desaparece. ¿Ya? ¿Quedó claro? Y el ejemplo más extremo y clásico es lo que pasó en Aldabra. Aquí está África, aquí está Madagascar. ¿Se ubican, cierto? Sí. Ya, al norte de Madagascar hay un conjunto de islas y hay una isla que se llama Aldabra. ¿Ya? En millones de años de la Tierra, esta isla ha aparecido y desaparecido. ¿Ya? Aparece de repente, ya porque baja los niveles del mar o hay un terremoto, y después aumenta los niveles del mar y desaparece. Estamos hablando de millones de años que aparece y desaparece. ¿Sí? ¿Qué especies creen que pueden llegar a esta isla más fácil? ¿Qué grupo de especies? Las aves, porque vuelan, ¿cierto? O volan, se dice volan, en verdad. La conjugación del verbo es volan. ¿Ya? Entonces las aves pueden llegar. Entonces aquí hay una ave que es propia de Madagascar y que cuando aparecía la isla la colonizaba. ¿Ya? Pero claramente se extinguía cuando subía el nivel del mar, ¿cierto? Porque no tenía dónde vivir. ¿Ya? Esta especie ha aparecido al menos 4 veces en la historia de la vida. Y hay registros fósiles. Y ahora existe. Ahora está. Esta especie. ¿Ya? Hay registros fósiles. Se extingue de forma natural, porque se hunde la isla. Después sale de la isla, después de millones de años, la misma especie antecesora la coloniza y vuelve a formar a la misma especie. Entonces la especie ha ido y volvido al menos 4 veces en la historia de la Tierra. Y es la misma. No cambia nada. Deja de cambiar en algo, pero es la misma especie. ¿Ya? Se llama el atolón de Aldabra, búsquenlo. No sé si conocen los pidenes en Chile. Se parece a un pidén. ¿Cómo se llama? El atolón de Aldabra. ¿Ya? Es el ejemplo más extremo y clásico de esto. ¿Ya? ¿Quedó claro? Este es el ejemplo más clásico.
Linaxter. Ya. Ahora volvemos a donde quedamos la semana pasada. La clasificación y filogenia de la especie, ¿algo hablamos? ¿Sí? Esta es la sistemática que estudia la diversidad de la especie y la taxonomía que las delimita. ¿Ok? Y ahí apareció Linneo porque muchos investigadores tenían su propia forma de clasificar y delimitar especies. ¿Ya? Y de hecho, y de nombrar a la especie. Y antes se nombraba la especie de esa forma, y siempre en latín era como el nombre, la forma de comunicarse de la gente más de élite de ese tiempo. Entonces, ahí hay una especie animal. ¿Qué especie animal es? Monstruo marino, quique, pelus, coiro, duro, monstruo armado. Ese es todo el nombre de la especie. ¿Qué creen que es? Ballena. Ballena. No. Tortuga. Ya, es un cangrejo. Y este es un nombre de los más largos que hay, pero hay nombres más largos, por si acaso. Había más nombres más largos. Entonces le cambiaron el nombre y gracias a Linneo se decidió hacer el tema de la nomenclatura binominal. ¿Ya? Y así se simplifica todo. Y todos los investigadores del mundo y todas las personas usan esta forma de clasificación y es la que se usa hasta la fecha. ¿Ya? Este Linneo, ya, Carl Linneo, de hecho él hizo el ejercicio con su nombre. Carl se lo pusieron por el rey de la época cuando él nació, por eso le pusieron Carl. Y Linneo eran los árboles que habían, linos que habían en su patio de la familia. Ese era el apellido. Ya, así nace el apellido, por si acaso. No es que sea mejor o peor por apellido, da lo mismo. ¿Sí? Y por lo mismo, son dos palabras, pues son binominales. ¿Ya? El primero, ¿sí?, es el nombre del género. O sea, es un rango muy amplio. Hay muchas especies dentro de ese género. ¿Ya? Y el segundo nombre es el específico, el epíteto específico. ¿Ya? El primer nombre siempre va con mayúscula y el segundo va con minúscula. El epíteto específico. Y el epíteto específico te da una característica propia de tu especie para poder diferenciar de la otra especie del género. Y siempre son este tipo de adjetivos como bicolor, que ¿qué significa? Bicolor. ¿Qué tiene Dos colores. Albiceps, Eso no sé. cabeza blanca. Aquaticus, fácil. Agua. Del agua. Y australis, Sí, también. no, del sur. Ah, ya. Eso es del sur. ¿Ya? Las cosas australis son que son del sur. ¿Ok? Entonces está la clasificación, cómo ordenar los organismos. Ya esto en sí no se usa en biología, en botánica, en microbiología, todo eso. De nuevo van a verlo en microbiología con las bacterias, con los virus. Van a ver de nuevo esta clasificación. ¿Ya? Y ahí no hay nombres comunes. Está la nomenclatura que asigna el nombre y la definición. ¿Qué especie es esta? Chincote. Pajarito típico que está en las plantas. Chincote. Y su nombre científico es Sonotrichia capensis. Banda de cabeza del cabo. Ya tienen aquí una bandita que se ve. ¿Ok? ¿Para qué? Siempre digo la misma pregunta, no sé si se acuerdan. ¿Qué es un lobo chusco? Un lobo chusco. Lobo chusco. ¿No saben qué es un lobo chusco? No. El lobo chusco es como le dicen nuestros hermanos peruanos a el lobo marino común.
Entonces ellos le dicen lobo chusco, nosotros lo bovino común. Si nos juntamos y le decimos el nombre común, no vamos a entender de qué estamos hablando, pero si digo el nombre científico, Otaria flavescens, es el mismo para Chile, Perú, Argentina, Colombia. ¿Ya? Entonces por eso es importante. Aquí está el tema de los zorrillos. ¿Cómo le decimos en Chile a los zorrillos? No le decimos zorrillos. Tenemos un nombre propio a los zorrillos. Ay. Sí, que empieza con Q. ¿No? No. Es el nombre. Ay. ¿Cómo le decimos a los zorrillos? Chingues. Así le decimos a los quiques. Chingues. ¿Ya? Y no tienen que confundir homónimos con sinónimos. ¿Ya? Estos son sinónimos. Homónimo es lo que sale ahí, el nombre propio. ¿Ya? Y aquí un ejemplo nomás para que vean las diferentes formas de decir a la misma especie, que es el queltehue. Queltehue. ¿Lo han visto esta vez, cierto? En las plazas, son gritonas, les gusta llamar la atención un poco. ¿Ok? Y como les dije, esto es latín, y el latín tiene reglas. Les voy a pasar algunas, tiene muchas reglas, pero algunas que me generan estrés cuando escucho a colegas decirles, ¿ya? Que deberían saber estas cosas. ¿Ya? Cuando hay una C y una H, es decir, CH, se pronuncia como K. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama este? Con empate King. ¿Ya? ¿Cuál es el? ¿Con empate? ¿Qué es? Bueno, hablamos recién del chingue. Pero acá hay una excepción y se pillería. Cuando hablamos de una palabra que es propia de un país, sí se pronuncia CH. O sea, aquí sí se pronuncia chinga. ¿Ya? Porque es propia del país. En este caso, sí se pronuncia como CH, como chinga. ¿Ya? Ya. Pero siempre dicen, no sé si han escuchado la Escherichia coli, que es una bacteria, ¿cierto? Ya, todos dicen Escherichia coli, es Escherichia coli. ¿Ya? Escherichia. Cuando hay una P y una H, se pronuncia como F. ¿Ya? Como F. ¿Conocen esa especie? Ya, es una marsopa. Después voy a decir una regla, pero dejémoslo así, poco ena, poco ena. ¿Ya? Y ¿por qué tiene el mismo nombre, el género y el epíteto específico? ¿Por qué le usan el mismo nombre? ¿Por qué pongo el mismo nombre? Debe ser como un elemento. Casi. Ya, esta fue la primera especie descrita para el género. Entonces la especie tipo. Entonces está la marsopa, marsopa. La marsopa común. Entonces la propia del género. ¿Ok? Entonces desde aquí voy a describir las demás especies. Es la tipo. ¿Ok? Cuando hay dos L's, el nombre científico, ¿ya? No se pronuncia como llama, ¿ya? Sino uno tiene que pronunciar las dos L's de forma independiente. ¿Ya? Acá hay una polilla, ninguno tiene fobia a las polillas. Que me tocó una vez una chica con fobia a la serpiente y se le corriendo en la clase. No sabía. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se pronunciaría? Galleria. Galleria. ¿Ya? Melonela. ¿Sí? Que es la polilla común. Entonces, las dos L's. Cambiando la vida. Ok. Cuando hay una J, se pronuncia como Y. ¿No conocen esta especie? ¿Ratoncito del desierto?
De África, no de acá. Es de África. Ya. ¿Cómo se pronuncia? Yaculus, yaculus. Ya, de nuevo, ese tipo de género. A partir de esta especie se describió el género entero yaculus. Hay varios yaculus. ¿Sí? Y esto es lo que le decía, que es una regla que va a dar más adelante, pero cuando hay una O y una E juntas, entre medio, o una A y una E, se pronuncia como E. La A es muda, la O es muda. ¿Ya? Los gatos son de la familia Felidae, no Felidae. No es Canidae, es Canidae. Canidae. Si alguna vez les toca exponer, lo digan Dae, digan Te. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se pronuncia esa familia de murciélago? Filostomidae. ¿Ya? ¿Cómo se pronuncia el grupo de los flamencos? Fe. Fenicopterus. ¿Ya? Esto es fénix, por si acaso. Y ala. Ya, versión fénix. Ya, esto está difícil. Ya, aquí está la pillería. Vean. ¿Cuál es muda? La primera es muda. La segunda no. ¿Ya? No ven guía, no ven guía. ¿Ya? Es mega, aleta pectoral de Nueva Inglaterra. ¿Ya? La primera vez que vieron por abajo es Nueva Inglaterra. Entonces no te entendí. No van bien. Sí. ¿Quedó claro las reglas? Para cuando les tengan que pronunciar nombres científicos. Ya, esto de los nombres científicos es complejo porque a veces somos nosotros los que les damos los nombres y decidimos qué nombre dar. Pero a veces se va un poco de las manos y pasan estas cosas de poner ese tipo de nombres científicos. ¿Ya? Desde muy simples hasta esto. ¿Ok? Son invertebrados, algunas bacterias, que no sé cuál es el fondo de poner este tipo de nombres. ¿Sí? Y también llegamos a estas cosas como este grupo de escarabajos que parece Darth Vader, la cabeza, no sé si ven, parece un casco de Darth Vader. Ya hay una mosquita de Jones, un sapito para Ozzy Osbourne, un grupo de arañas, reculoides, sanos. Le pusieron a un escarabajo el nombre de Piñera y a unos insectos en Norteamérica le pusieron en honor a Trump. O sea, van saliendo nombres raros. Ya, es complejo esto. Es complejo. Porque hay gente que no entiende la diferencia y, por ejemplo, fanáticos van a matar al animal que se parece a Trump. O sea, que tiene el nombre Trump. Así que por eso es cuestionable. Y los extremos, el ejemplo clásico, esta ranita de Colombia, Alobates nicupidae. Así se llama. Ese es el nombre oficial. Ya no sabían cómo ponerle, se queda. Y está publicado. Ya, etimología, sustantivo en oposición al nombre comúnmente aplicado de petólogos colombianos. Que son las pequeñas y que afieren entidades conocidas, que no saben qué eran. Entonces quedó con ese nombre. Y en Norteamérica hay un caracol que se llama así, es el nombre científico, que básicamente significa ¿qué importa? ¿Qué importa? Eso significa. ¿Ya? O sea, los nombres científicos tienen una gama de significados. ¿Ya? Y es cuestionable, obviamente. En Chile los herpetólogos, por ejemplo, les dedican las lagartijas su exes.
Ustedes van al norte de Chile, hay una de Constanza, una de Bárbara, de Valeria, está llena de nombres. ¿Ya? ¿Saben lo que son los átropos? Los átropos del río del inframundo. ¿Saben lo que son? Un átropo, ¿no? Ya en la mitología griega existían unas deidades que eran representadas por mujeres, por lo general, que eran las que básicamente veían el destino de cada individuo. Entonces estaban con unos hilos, y esos hilos en la vida de cada uno. Y cuando les tocaba el destino, cortaban el hilo y te tocaba morir, y ibas al río del inframundo a morirte, básicamente. Porque este río te llevaba al otro reino, al inframundo. Entonces el destino de la vida dependía de los átomos. ¿Ya? Y te llevaban a la muerte. Hay una especie que tiene un nombre así, una polilla. ¿Ya? Cada una se llamaba las moiras. Las moiras en el teatro. Y vean la polilla, pareciera que tuviera una calavera ahí, el patrón. ¿Ya? Entonces por eso le pusieron ese nombre. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ya. Y esta taxonomía y y la nomenclatura de la especie va en un contexto de ordenar a la especie. ¿Ya? Y la especie se ordena desde lo más macro a lo más micro. ¿Ya? Bueno, antes del reino está el dominio. ¿Los animales en qué dominio están? ¿Los animales en qué dominio están? Eucariota. El dominio es el más amplio. ¿Qué dijo? Eucariota. Eucariota, ¿cierto? El dominio eucariota. Escriben el reino. ¿Qué reino? Animalia. ¿Qué características debemos tener para ser animales? Uno, pluricelulares. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Las características de los animales. Bueno, entonces va de lo más macro a lo más micro. Filum. Nosotros, ¿a qué filum pertenecemos? Vertebrados cordados. Clase, mamífero. Orden, ¿a qué orden pertenecemos? Primates. Primates. Familia, ¿a qué familia pertenecemos? Homínidos. ¿Ya? Género, está nuestro nombre científico, el género. Homo. Y la especie, Homo sapiens, el hombre pensante. ¿Ya? El domingo fue el Día Mundial de las Focas. ¿Qué foca es? Tiene que haber perrito. ¿No conocen las focas? Y entonces, animalia, acuérdense las características. Cordado. Vamos a ver qué son los cordados, pero básicamente tenemos columna vertebral. Muy simple. Mamíferos, glándula mamaria, eso define un mamífero específicamente. Carnívoros ya tienen características de alimentarse por carne, desde la dentadura, sistema digestivo, por eso son carnívoros. Fósiles, que son las focas. Una característica de las focas, por ejemplo, no tienen orejas. Las focas no tienen orejas. ¿Ya? Género, Loodon, que significa dientes lobulados. Y la especie es Loodon carcinophagus. Dientes lobulados que come cangrejos. Eso significa su nombre científico. Y es la foca cangrejera. Ese es el nombre. Está en Chile, por si acaso. La foca cangrejera. Entonces esto es jerárquico. Acuérdense que está el dominio hacia la especie. Y aquí está lo que hablamos de nosotros. ¿Ya? El lunes fue el día, ayer fue lunes, ¿cierto? Ayer fue febrero.
El Día de los Osos. Ahora se va a hacer un tema por los osos. El Día Mundial de los Osos. ¿Ya? Y esto es una forma de aprenderse rápido y más sencillo de estudiar. ¿Ya? El rey es un tipo con clase que va en orden con su familia a comprar género de cualquier especie. Ya, un clásico para que se lo aprendan. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ya. Voy a hablar muy rápido de la sistemática. Ya esta área de la biología que ve la diversidad biológica en el tiempo y nos proporciona patrones de cómo se están dividiendo. ¿Okay? Y aquí es muy importante la genética. Entonces uno puede hacer filogenética, o sea, agrupar a los animales por genes. Pero lo morfológico igual sirve, porque los genes se expresan morfológicamente. ¿Ya? Y para hacer estas filogenias, se ocupan lo que hicieron ustedes en el práctico, de una novedad evolutiva, o sea, algún rasgo que aparece nuevo. Esa es una novedad evolutiva. Algo nuevo que aparece. Y también se ocupa una similitud ancestral. O sea, hay especies que se parecen, tienen algo que se parecen, entonces las agrupo como un grupo. Y las voy separando de acuerdo a una novedad evolutiva. ¿Ya? No sé si saben, pero nosotros somos de la misma familia que los gorilas, los orangutanes, los chimpancés, todos somos mínimos. Tenemos una similitud. Pero entre las especies tenemos diferencia y ahí sale la novedad evolutiva y nos separa. ¿Ya? Y es lo que les dije que hicieron en el práctico. ¿Ya? Y hay grupos corona, hay grupos madre, entonces solo se los voy a nombrar para que los tengan, pero no es tan importante en veterinario. ¿Ya? Están los grupos madre, aquí estamos hablando de todos los vertebrados. ¿Ya? Los grupos madre abarcan todo el grupo, incluidos los extintos, los grupos extintos. Ese es el grupo madre. Y el grupo corona solo agrupa los grupos que están vivos actualmente. Entonces aquí están los tetrápodos, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Ya, independiente que en ese grupo existan especies extintas, el grupo no está extinto. Aquí sí incluye a los grupos extintos. ¿Ya? Bien. ¿Y cómo se hace esta filogenia? Estos cladogramas. Volvamos con los carnívoros. ¿Ya? Hay un grupo basal que tiene muchas características en común que se llama Pinipedicorda. Aquí tienen muchas características. Y al tiro un grupo se diferenció mucho y formó a los úrsidos, los osos. Alguna característica o muchas características los separó. ¿Ya? Pasó un tiempo y con menos diferencia apareció este grupo, ¿ya? Que aquí están los precursores de las nutrias. Las nutrias. ¿Ya? ¿Y qué significa esa cruz? ¿Esos católicos qué significa? Distinto. Ah, están extintos. ¿Ya? Y aquí se separó y formó otro grupo que son los pinípedos. Entonces, todos los pinípedos tienen características en común. ¿Ya? Pero hay diferencias. En grupos están las focas, y están las desmatofocas, que están extintos. Estos se parecen mucho. De hecho, si ustedes probablemente se los ven, ahora sí que son iguales, pero tienen diferencias. ¿Ya? Y otro grupo son las morsas y los lobos marinos. Entonces las morsas se parecen más a los lobos marinos que a las focas, en características. Entonces por eso están juntos. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto que es la apomorfía, que es una característica única de un grupo. Entonces, el cráneo, si yo veo cráneos de focas, lobos y morsas, van a aparecer mucho. Pero el cráneo de las morsas tiene ciertas articulaciones en el cráneo que son únicas de ese grupo. Y esa característica me hace separarlas de los otros cráneos. Y es propia de las morsas. Nadie más las tiene. Y eso es una apomorfía. ¿Ya?
como les dije, uno puede hacer cladograma de botón. Y sirve mucho para educación ambiental. Sí. En vez de hablar tan técnico, ¿ok? ¿Quedó claro? Sí. Ya esta parte la voy a pasar rápido porque la deberían saber del colegio. ¿Ya? Que son los tipos de reproducción. Ya, a grandes rasgos existen dos tipos de reproducción, asexual y sexual. ¿Ya? Pero vamos a ver a lo largo del curso que diferentes grupos tienen diferentes estrategias reproductivas, muy diversas. Y probablemente la reproducción es el costo fisiológico más alto que existe en el reino animal. ¿Ya? Es muy costoso. Y aquí depende del grupo quién es más costoso, si para la hembra, para el macho o para los dos por igual. ¿Ya? Más adelante ustedes tienen un curso que se llama reproducción animal. Así que ahí van a ver en detalle, pero el mamífero. Pero el mamífero el costo reproductivo es muy alto para las hembras. Para los machos no. ¿Ya? Y el clásico ejemplo, ¿por qué? Porque hay especies que hacen reproducción sexual y asexual, la misma especie. Las estrellas de mar. ¿Sí? Se junta macho y hembra y pueden reproducirse sexualmente, pero también hay reproducción asexual. ¿Ya? Entonces, esta es la reproducción, los tipos de reproducción asexual, ¿ya? Bipartición, excisión o división múltiple, fragmentación o gemación o yemación. Como les dije, lo voy a pasar muy rápido. La bipartición, básicamente, una célula se divide en dos. Simple, mitosis. Se divide en dos. ¿Ya? Las bacterias hacen eso y el protozoo hace eso. ¿Sí? Sí, asexual. Asexual. Porque de un individuo sale otro individuo. Por eso lo produce. ¿Ya? La otra es la fragmentación múltiple o excisión múltiple. Un individuo, ya, dentro de su citoplasma, hace múltiples copias de su material genético. No solo una, sino múltiples. Y además también divide su citoplasma y forma varios. De uno salen varias células hijas. ¿Ya? Los protozoos también hacen esto. ¿Ya? La fragmentación es lo que hacen las estrellas de mar, que si pierden una estructura, de la estructura regenera y sale otro individuo. De esa estructura puede formar otro individuo. ¿Ya? Esa es la fragmentación. Es un tipo de... Y vamos a ver durante el curso que estamos más emparentados con la estrella de mar de lo que parece. ¿Cierto? ¿Estamos más emparentados con la estrella de mar? Sí. Y la yemación es que de alguna parte del cuerpo ya brota otro individuo. ¿Sí? A nivel de tejido, del tejido de algún aparece otro. Y eso se ve en algunos invertebrados marinos. ¿Ya? Que también están emparentados harto con nosotros. ¿Se acuerdan de un cuerno? ¿Se acuerdan? No. Y está la reproducción sexual. Y aquí existen células especializadas. ¿Ya? Acá hay células especializadas y hay células tanto femeninas como masculinas especializadas. Está el ovocito en animales y el espermatozoide, o sea, de las hembras animales, y el espermatozoide en los machos animales. ¿Ya? Y se juntan y forman una nueva célula totalmente nueva que es el cigoto. ¿Ya? Y también hay muchas formas de reproducción sexual. Bueno, aquí están las plantas igual tienen células reproductivas. También tienen reproducción sexual las plantas. ¿Ya? Entonces, esto, una célula masculina y una femenina, se juntan y combinan el material genético. ¿Ya?
Y al combinar ese material genético es único. No hay ninguna otra vez que se genere una copia igual. Siempre van a ser distintos esta combinación. Nunca van a ser iguales. ¿Ya? Y esa unión del material genético es la cariogamia. ¿Ya? Cuando se juntan con dos materiales genéticos. Y siempre va a ser distinto, siempre. Aunque sean gemelos, mellizos, el material genético es distinto. ¿Ya? Acá hay un amplexo de anfibios, ya anuros. Básicamente aquí está el macho, aquí está la hembra. Y aquí hay fecundación externa. Les dije que hay muchos tipos de reproducción sexual. A veces hay fecundación externa. O sea, la hembra deposita los huevos sin fecundar, los ovocitos. Los deposita en el medio, en el agua. ¿Y cómo los deposita? Por el estímulo del macho al abrazarla. Esto estimula hormonas y genera la ovulación. Y libera muchos, y el macho al medio libera los espermatozoides Sí. y afuera los fecunda. ¿Ya? Entonces es muy diverso. Pero también hay animales que son hermafroditas, o sea, un individuo tiene los dos sexos. ¿Ya? Y pueden haber cópulas cruzadas, porque aquí hay macho y hembra, ¿ya? Y se juntan con otro individuo, y la parte macho de él fecunda la hembra del otro individuo, la parte hembra con el macho, es decir, es cruzada. Y hay especies que se cruzan a sí mismas, su parte masculina con su parte femenina. ¿Ya? Es sexual. ¿Ya? Es reproducción sexual. ¿Perdón? Sí, no estoy. ¿Ya? Y hay especies que, dependiendo de las condiciones ambientales, si son macho o hembra. ¿Ya? Hay muchos peces cambian de sexo si es que, por ejemplo, se pierde la hembra. Ya los guppies, estos peces ornamentales, que valen como 500 pesos los pobres, los venden, suelen cambiar de sexo. Los peces payasos es el típico ejemplo también. ¿Ya? Todo esto tiene ventajas y desventajas, ambas, las dos funcionan, porque las dos existen, así que las dos funcionan. ¿Ya? Pero tienen costo y beneficio ambas. La reproducción asexual es rápida y no gasta casi nada de energía. ¿Sí? Y acá no hay célula especializada, se dividen nomás y chao. Entonces puede generar un gran número de descendientes sin gastar tanta energía. La desventaja es que no hay variabilidad genética, son casi copias iguales. Entonces, imagínense las bacterias que están adaptadas al calor, se reproducen asexualmente, entonces todas son iguales, todas son adaptadas al calor. Y aparece el frío, se extingue. No evoluciona. Sí evoluciona, pero mucho más. Dígame. ¿En qué hacen los caballitos de mar? ¿Cómo? ¿Qué tienen los caballitos, no? Que- Es que ahí hay cuidado parental del macho que es distinto. Como Ya. la única diferencia. ¿Mm? Es como la única diferencia, pero es reproducción Es que dependiendo de la especie hay que hacer cuidado parental. En mamíferos son las hembras, en aves son los dos. En reptiles depende de la especie, ninguno en algunos casos. En peces, por lo general son las hembras, pero en caballito de mar son los machos. Ya, la ranita de Darwin que está de moda, los machos también, son los que cuidan. ¿Ya? Entonces la reproducción asexual genera baja adaptación a cambios ambientales. Pero insisto, son tantos que al menos uno sobrevive. Y ese empieza a contar. ¿Ya? Y la reproducción asexual tiene ventajas que hay variabilidad genética, o sea, si hay cambios ambientales, al menos como hay tantos genes distintos, al menos uno va a aguantar, va a tener la adaptación. ¿Sí? Y la desventaja es mucho gasto de energía, lo que les comenté. Hay que invertir más tiempo también, en algunos casos criando. ¿Quién vive con los papás todavía? Ven, están invirtiendo mucho tiempo con ustedes. Y hay menos descendencia, menos número. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Hagamos el primero. Y por favor, la segunda hora es un poco densa, porque están de primera, los de segunda ya saben. Así que tomen algo, aire, café, lo que sea. Lávense la cara.
Sí, 15 minutos.